Quiero agradecer a Dios porque me da la oportunidad de grabar este tema. Cuando comenzamos a grabar el tema 467 de estos temas que yo estoy compartiendo con ustedes, comenzamos a estudiar en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Y allí comenzamos una temática. Hemos tratado varios temas a raíz de ese tema 467, hablando de distintos aspectos que tienen que ver con esta temática. En este capítulo eh, 16 del libro del Génesis se habla de algunas cosas, pero se habla acerca del maná. Acerca del maná, en el tema que ya mencioné, dije algunas cosas y después he tenido varias predicaciones con temas que tienen que ver con esto, pero en este tema vamos a comenzar a analizar dentro de este capítulo 16 del libro de Éxodo. Vamos a comenzar a analizar algunas cosas que tienen que ver con el maná. Lo que quiero compartir ahora es algo que tiene que ver con el maná, pero yo voy a referirme a otras cosas que están latentes en este momento, pero no que comenzaron a estar latentes o vigentes en este momento, sino que hace mucho tiempo que esto se está mirando de esta manera. Me refiero a lo siguiente. Los cristianos somos las personas que en este mundo, desde que Cristo vino a la tierra y formó la iglesia, que se conoce con el nombre de la iglesia cristiana, los cristianos somos personas que decimos que seguimos a Jesús. La historia del cristianismo es larga, es una historia interesante y cuando uno quiere saber lo que la Biblia enseña y todo lo que tiene que ver con el pueblo que sigue a Dios después que Cristo vino, o sea, el pueblo o la iglesia que se desarrolla a partir de la persona, a partir de Cristo, porque en su vida comenzó a enseñar, murió, resucitó y establece la iglesia cristiana. En el desarrollo de la iglesia cristiana y en su andar por la historia, la iglesia ha tenido un desarrollo porque ha comenzado en una parte geográfica del mundo, por la parte de Israel, la parte que tiene que ver con el Medio Oriente. La iglesia comenzó a crecer en esas áreas, en esos lugares. Tiene que ver con el Asia, que en la Biblia Asia se refiere a Turquía, y así el desarrollo y el traslado de la iglesia cristiana desde aquellas regiones del mundo hasta estas regiones donde actualmente el cristianismo tiene más auge, mucho más presencia que cuando comenzó en el Medio Oriente, en Israel, en Asia, porque la historia del cristianismo ha ido desarrollándose, se desenvolvió en Europa, en África, en otros lugares del mundo, pero también se le ha dado una acogida grande en lo que es en las Américas. En la historia del cristianismo hay muchas cosas que se han desarrollado y están en América.
Y yo quiero referirme ahora en esta temática que voy a hablar del capítulo 16 del Éxodo que tiene que ver con el maná. Pues yo voy a hablar de algo que es vigente en la historia del mundo cristiano. La iglesia cristiana, analizando un poco en este marco tan grande que he señalado, la iglesia cristiana eh, se ha desarrollado de tal manera que el cristianismo, aunque es una iglesia que se llama la iglesia cristiana, es una iglesia que tiene que ver no solamente con decir somos cristianos, sino que hay muchísimas denominaciones cristianas, muchísimas iglesias que nos llamamos cristianas, pero que somos distintas la una de la otra. O sea, somos cristianos seguidores de Jesús, pero para especificar directamente lo que estoy diciendo, por ejemplo, un católico, o la iglesia católica dice nosotros somos la iglesia cristiana y es la iglesia cristiana más antigua, aunque hay cristianos que tienen que ver con un tiempo anterior. En el desarrollo de la iglesia cristiana, en su historia, está todas estas cosas, como por ejemplo los valdenses. La iglesia cristiana ha tenido un desarrollo y en su desarrollo tiene una gran división. Mencioné la iglesia católica. La iglesia ortodoxa griega, que es católica, pero es distinta, es otra iglesia. La iglesia papal es la iglesia católica. La ortodoxa tiene al patriarca. Pero existen otras iglesias metodistas, bautistas, episcopales, presbiterianas, luteranas, calvinistas y una serie de nombres que todos se aplican a distintas denominaciones que tienen que ver con la iglesia cristiana. En nuestro tiempo se puede entender el cristianismo de esta manera. La iglesia católica es la más que más miembros tiene. También la iglesia ortodoxa griega, católica, ortodoxa griega, también con muchos eh, seguidores, pero otras iglesias que también tienen muchísimos seguidores. La luterana tiene muchísimos seguidores, los episcopales, y el mundo se ha dividido de esta manera. Las iglesias católicas, los protestantes, tienen que ver en la historia, los evangélicos y toda esta gama que se levanta de personas con distintas doctrinas, con distintas enseñanzas, que creen todos a partir de la Biblia, eh, toman como base lo que es el cristianismo, que trae, aparte de traer la luz del Evangelio, de enseñar lo que la Biblia dice, el cristianismo en sí tiene un problema. Y el problema que tiene es este. Y este es un problema que se puede ver, se puede palpar a través del mundo que no pertenece o que pertenece a alguna iglesia establecida del cristianismo. Porque puede o se hace esta pregunta. El cristianismo es uno, el cristianismo. La Biblia es una, es la Biblia. Dios es uno, es Dios. Pues si Dios es uno, si la Biblia es uno, y si el cristianismo es uno, ¿por qué hay tantas iglesias, tantas
e instituciones tantas doctrinas distintas con respecto al cristianismo. ¿Cómo podemos saber en esta confusión de cristianismo que se ha levantado? Digo confusión porque la misma Biblia, hablando de este tema, le llama Babilonia a la confusión religiosa. ¿Cómo uno puede saber que estoy en el grupo que enseña la verdad? Mi iglesia está enseñando la doctrina bíblica verdadera, porque todos los cristianos dicen que son la iglesia verdadera de Dios. Un ejemplo, se levanta una iglesia pentecostal. Son varias iglesias pentecostales. Los mismos pentecostales no es solamente una institución. La misma iglesia pentecostal son distintas iglesias con distintos nombres, con distintas direcciones y todas dicen ser la iglesia de Dios. Pero lo mismo dice el bautista, aunque tenga divisiones. Lo mismo dice el metodista, aunque tenga divisiones. Lo mismo dice la iglesia católica o la iglesia ortodoxa griega. Lo mismo decimos los adventistas, aunque hay muchos que se separan de la iglesia adventista y forman organizaciones aparte de la iglesia adventista y ellos se siguen llamando adventistas y se siguen diciendo nosotros somos los verdaderos, lo que enseñamos la doctrina verdadera. Si la Biblia es una sola, si Dios es uno y si Cristo estableció una iglesia cristiana, ¿por qué tanta división? ¿Y por qué cada una nos llamamos y nos decimos, somos la iglesia de Dios y somos la iglesia verdadera? Y así enseñamos cada uno nuestra doctrina. En esta división que les estoy presentando en este tema, porque esto les estoy presentando la realidad del cristianismo, de los millones de personas que pertenecemos al cristianismo. Inclusive hay otro problema dentro del mundo cristiano que es real, es la gente. Hay iglesias que bautizan a una persona desde que es un niño y esa persona crece y acepta otra fe cristiana y se bautiza en otra iglesia cristiana, pero sigue siendo miembro de la iglesia cristiana donde lo bautizaron de chiquito. Sigue siendo miembro de la iglesia cristiana donde se volvió a bautizar de mayor. Y hay personas que pasan de una iglesia en otra y la mayoría mantienen a esas personas como miembros activos de su iglesia cristiana. Y esto nos lleva a una realidad. Aún el número de personas que componen la iglesia cristiana es un número irreal, porque aunque se diga el cristianismo tiene cuántos millones de personas, y yo lo estoy señalando aquí ahora, el cristianismo tiene millones de personas, sino porque ese número, como acabo de decir, hay confusión porque muchas personas han pertenecido y aparecen como miembros de distintas iglesias. Y hay iglesias que bautizan y bautizan y bautizan y las personas se apartan de la iglesia cristiana donde se bautizaron, se fueron inclusive a ser ateo, a pertenecer a otro grupo cristiano o a no pertenecer a ningún grupo cristiano, pero siguen contándose como cristianos o como miembros de la iglesia donde ellos militaron. Y eso pues no está bien. Ahora,
¿Por qué estoy hablando de todo esto? En este reinicio, porque ya lo iniciamos en el tema 467, hablar del maná. Y en este reinicio del capítulo 16 de Éxodo, ¿por qué hablamos de todo esto? Bueno, hablamos de todo esto porque esta es la realidad que existe en el mundo cristiano. Yo, cuando comencé a hacer estas grabaciones, dije que se llamaría este estudio con mi GPS, este, este tema que estoy presentando en las redes sociales. El GPS es la Biblia. Estoy hablando lo que la Biblia enseña y esto forma parte de la historia bíblica en que nosotros estamos. Ahora voy a hablar de otra división que hay en el mundo cristiano. En la Biblia se habla de los 10 mandamientos de Dios. Y la Biblia, desde un inicio, y yo lo tengo grabado en estos temas donde hablo de la ley de Dios, lo estoy mencionando en este y lo volveré a mencionar en este mismo estudio más adelante. En la Biblia estamos los cristianos, por ejemplo, nosotros los adventistas del séptimo día, somos cristianos que creemos en la vigencia de la ley moral de Dios, en la vigencia de la ley de los 10 mandamientos. Pero en el mundo cristiano hay también una iglesia cristiana, la iglesia católica, que ellos dicen que tienen la autoridad y ellos siguen mencionando los 10 mandamientos de la Biblia. Dice que son los 10 mandamientos, pero ya no son los mismos 10 mandamientos que están registrados en la Biblia y que usted los puede leer, esos 10 mandamientos, en Éxodo 20. Y también en Deuteronomio los puede encontrar y se señalan y se mencionan a lo largo de toda la Biblia. No todos los 10 mandamientos, pero sí parte de los 10 mandamientos. La Iglesia Católica dice que con la autoridad de ellos cambiaron la ley. Y los 10 mandamientos de la Iglesia Católica son distintos a los que la Biblia menciona. Pero de esto del mundo cristiano, y aquí voy a usar la palabra del mundo evangélico. El mundo evangélico tiene que ver con personas cristianas que tienen iglesias cristianas que pertenecen a distintas iglesias. Por ejemplo, dentro de los evangélicos están los pentecostales. Hay diferentes tipos de iglesias pentecostales, aunque tengan una doctrina parecida o variada por alguna parte, pero mayormente es la misma doctrina. Pero evangélico también es el metodista, evangélico también es el bautista, evangélicos somos los adventistas, pero todo el mundo evangélico, cuando se va de la ley de Dios, todo el mundo evangélico dice que la ley de Dios es una sola, que son las leyes de Moisés, y que las leyes de Moisés es lo mismo que la ley de los 10 mandamientos, es una sola ley que la dio Moisés. Y por eso señalan que los que creen en los 10 mandamientos, como 10 mandamientos específicos, separados de las leyes que Moisés escribió, pues son judaizantes porque las leyes de Moisés tienen que ver con los judíos. Y entonces, si alguna persona guarda los 10 mandamientos, es un judaizante porque sencillamente está guardando la ley de Moisés. Pero aún en esta división latente que está, voy a presentar otra cosa. En el mundo evangélico, esa ley de los 10 mandamientos, que también dicen que es la ley de Moisés, ellos están de acuerdo en que 9 de esos 10 mandamientos
están vigentes. En el mundo evangélico está vigente desde la primera ley de Dios hasta la 10ª ley de Dios, de los 10 mandamientos, quitan uno que es la ley del sábado. En el mundo evangélico están de acuerdo con la vigencia de los 9 mandamientos, pero cuando van al sábado dice que no son vigentes, que forman parte de la ley de Moisés. Yo he mencionado todo esto porque es una verdad. Todo esto que he mencionado es una verdad que trae deshonra y confusión al cristianismo. Yo no tengo temor en decir esto porque la verdad no se puede ocultar y los que deseamos o decidimos ser cristianos tenemos que enfrentar todo esto. Porque finalmente, aunque yo voy a hablar en este tema, en estos temas que estoy señalando, de un tema que dice nadie os juzgue, finalmente dentro de la Biblia se enseña que todos hemos de comparecer ante el juicio de Dios y todos los que tomamos el nombre de Dios y por eso nos llamamos evangélicos, por eso nos llamamos cristianos, tenemos que responder porque si no lo hacemos de la forma que la Biblia dice, estamos deshonrando a Dios. Y dentro de esta temática que tiene que ver con el maná, yo quiero comenzar a señalar esta gran verdad. La ley de Dios es anterior a la ley de Moisés. La ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, existe antes de que Dios le diera las leyes a Moisés. Por lo tanto, el mundo cristiano, el mundo evangélico que dice que es una sola ley, está en un error muy grande. Porque antes de que Moisés diera las leyes al pueblo de Israel, ya la Biblia está mencionando que la ley de los 10 mandamientos existe antes de esto. Y por eso, además de todas las razones que di, he señalado todas estas cosas y voy a demostrar en otros temas que voy a tener a continuación la veracidad bíblica de que la ley de Dios de los 10 mandamientos existe de siempre. Ya esto lo señalé en temas anteriores que tuve cuando comencé a grabar estos temas, aunque voy a señalar otra vez. La ley de Dios es anterior a las leyes que Moisés escribió, que también fueron leyes que Dios dio, pero que Dios no les escribió, que les escribió Moisés. Y que la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios, fue escrita por Dios. Bueno, hasta aquí voy a llegar con este tema. Voy a comenzar en el próximo, aquí mismo, para ir desglosando todo esto que he ido señalando. El capítulo 16 de Éxodo me sirve como el inicio para señalar todo esto que hemos ido diciendo. Si tú crees que este tema que he dicho vale la pena, te pido que lo compartas con otras personas para que lo puedan escuchar. Comparte este tema y nos vemos en nuestra próxima grabación.